Los evangelios son llamados buenas noticias porque anuncian algo que en el corazón humano jamás habría producido por sí mismo el hombre. Dios vino a buscarnos. Jesús vino a traer vida, restauración, esperanza y sanidad al ser humano cansado, herido y separado de Dios. Muchas personas conocen historias acerca de Jesús, pero este señor Nicodemo tuvo algo diferente. Tuvo un encuentro personal con él. Y ese encuentro cambió por completo la manera en que entendía la vida espiritual. Nicodemo era un hombre preparado, respetado y conocedor de las Escrituras. Había estudiado durante años, sabía de leyes, tradiciones y enseñanzas religiosas. Sin embargo, una noche se acercó a Jesús porque comprendió que había algo en él que no podía explicarse solamente con conocimiento humano. En medio de aquella conversación, Jesús le dijo palabras que todavía hoy siguen estremeciendo el corazón de la humanidad. Os es necesario nacer de nuevo. Aquello sorprendió profundamente a Nicodemo. Él pensaba en términos naturales, humanos y visibles. Pero Jesús estaba hablando de una transformación interior. No se trataba simplemente de mejorar comportamientos externos, la conducta. Se trataba de recibir una nueva vida que solamente Dios podía impartir por medio de su Espíritu. Y aquí comienza una de las noticias más hermosas del Evangelio. Dios no vino únicamente a corregir nuestra vida. Vino a darnos una nueva naturaleza. Muchas personas viven agotadas intentando cambiar por sus propias fuerzas. Intentan sanar heridas emocionales cargando culpas antiguas. Intentan encontrar paz en medio de la ansiedad, la presión diaria y el cansancio del alma. Pero el Evangelio anuncia que existe una obra sobrenatural del Espíritu Santo capaz de restaurar desde adentro aquello que parecía imposible. Jesús explicó que lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, hay cosas que el esfuerzo humano no puede producir. Hay vacíos que no se llenan con dinero, reconocimiento u otro bien. Solamente el Espíritu Santo puede traer verdadera vida al corazón. Por eso, los evangelios no son simplemente relatos históricos, son palabras llenas de gracia, poder y vida. Cada vez que vemos a Jesús sanar enfermos, levantar al caído, restaurar al rechazado, perdonar al pecador, estamos viendo el corazón mismo de Dios acercándose a la humanidad. Cuando Jesús tocaba a los enfermos, no solamente sanaba cuerpos, también devolvía dignidad. Cuando hablaba con los rechazados, no solamente enseñaba, restauraba identidad. Cuando perdonaba pecados, rompía cadenas invisibles que mantenían cautivas a las personas por años. Eso sigue ocurriendo hoy. El Evangelio continúa trayendo esperanza al que siente que ya no puede más. Continúa levantando familias heridas, dando fuerzas al cansado y paz al corazón atribulado, porque el poder del Espíritu no quedó limitado a las páginas de la Biblia, sigue obrando en aquellos que abren su corazón a Cristo. Muchas veces pensamos que Dios solamente quiere personas fuertes y perfectas, exitosas. Pero los evangelios muestran exactamente matices. Jesús se acercó a los quebrantados, a los cansados, a los enfermos, a las rechazadas, a quienes sentían que habían fallado demasiado. Ahí donde otros veían un caso perdido, Jesús veía una vida que podía ser restaurada por la gracia de Dios. Y esa gracia es precisamente una de las verdades más poderosas del Nuevo Testamento.
La gracia significa que Dios nos ama antes de que logremos arreglar nuestra vida. Significa que su amor no depende de nuestros méritos humanos. Significa que Cristo cargó en la cruz aquello que nosotros jamás habríamos podido solucionar por nuestras propias fuerzas. De ahí la frase, vive redimido. Por eso, el nuevo nacimiento no es una recompensa humana, es un regalo divino. El Espíritu trayendo vida donde había muerte interior. Es Dios quitando el peso de la culpa y derramando esperanza nueva. Descubrir que todavía hay propósito, aún después de las caídas. Después de los evangelios vemos cómo esta obra continúa en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos que antes tenían temor comenzaron a predicar con valentía porque el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. El evangelio empezó a expandirse de Jerusalén hacia todas las regiones, alcanzando diferentes culturas, pueblos y naciones. Por eso hoy tú y yo estamos aquí. La buena noticia ya no quedaría encerrada en un solo lugar. Dios quería alcanzar al mundo entero. Por eso vemos al Espíritu guiando a Felipe hacia el eunuco etíope en el camino desierto. Aquel hombre buscaba respuestas espirituales mientras leía las Escrituras y Dios envió a alguien para explicarle el mensaje de Cristo. Ahí vemos nuevamente el corazón del evangelio. Dios sigue buscando a las personas aún en medio de sus preguntas, vacíos y luchas interiores, como puede pasar hoy con tu vida. El mensaje de Jesús cruzó fronteras, idiomas, continentes, llegó a África, llegó a Europa y posteriormente al resto del mundo, y hasta el día de hoy continúa transformando vidas, porque el poder de Dios permanece vivo. Las cartas de los apóstoles fortalecieron aún más esa verdad. Pablo enseñó que el Espíritu Santo produce fruto en la vida del creyente: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, dominio propio. La vida cristiana no consiste solamente en asistir a reuniones o conocer versículos, consiste en permitir que Dios transforme progresivamente nuestro interior. Hay personas que llevan años sonriendo por fuera mientras sufren por dentro, pero el Espíritu puede sanar heridas emocionales que nadie más conoce, traer descanso al alma, romper cadenas de ansiedad, de desesperanza, devolver alegría donde mucho tiempo solo ha habido tristeza. Y esa es la belleza del evangelio, no es teoría vacía, no es tradición seca, es la vida de Dios tocando la vida del hombre, y todo comienza con aquella conversación de Jesús y Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. Solamente Dios puede renovar el corazón humano. Y hoy el mensaje sigue siendo el mismo. No importa cuánto dolor haya vivido una persona, cuántas veces haya sentido debilidad, cuán lejos crea estar lejos de Dios. El evangelio sigue siendo buena noticia, porque Cristo sigue salvando, restaurando, sanando. Y el Espíritu Santo continúa obrando con poder en aquellos que deciden abrirle su corazón. La Biblia no es un libro muerto. Desde los evangelios hasta las cartas apostólicas vemos un mismo mensaje eterno. Dios ama al ser humano y desea acercarlo nuevamente a Él por medio y únicamente de Jesucristo. Por eso cada página del Nuevo Testamento apunta hacia esa esperanza. Cada milagro apunta hacia restauración. Cada enseñanza apunta hacia vida eterna. Y cada promesa nos recuerda que todavía hoy el Espíritu Santo sigue transformando vidas, trayendo paz al corazón y haciendo nuevas todas las cosas. Oremos.